Bien, vamos a hablar el objeto entre la delimitación jurídica entre doloso y culposo, por las que distintas penas son, las cuales son sancionadas por nuestro Código Penal. Merecen este comentario porque las lesiones autoinferidas, las que yo me realizo, o las accidentales. En las primeras, si bien existe la intención de la producción, el daño se lo produce el individuo sobre sí mismo, con el propósito de poner fin a su vida o de provocar efectos sobre terceras personas. Las lesiones accidentales son asimilables de un hecho fortuito, o sea, aquel hecho que no puede ser previsto. Lo que yo recién explicaba de la autopista o de la carretera, no sé qué dije exactamente, no me acuerdo, discúlpenme. Una es, yo sabía que tenía que cambiar mis cubiertas, y otro, cambié mis cubiertas, pero no sabía que tenía una deficiencia de fábrica. ¿Se entiende? Bien. La clase y los tipos de lesiones. Según nuestro Código Penal argentino, habla de una típica acción de lesionar y sus penas en los artículos. Las lesiones leves, el artículo 89, donde se impondrá prisión de 1 mes a 1 año el que causare daño a otro. Lesiones graves, artículo 90, el tipo penal 90, el que impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si esta lesión produjere la debilitación permanente de la salud, en un sentido de un órgano, de un miembro, la dificultad permanente de la palabra, si hubiera puesto en peligro la vida de este ofendido y se hubiera inutilizado para el trabajo a raíz de más de 1 mes, si hubiera causado una deformación permanente de su rostro. Y aquí nosotros hoy hablábamos de médicos forenses y hablamos ahora de médico legista. Para saber cuál es el quantum de la lesión, tenemos que pasar por la precaria. La precaria se le dice al estudio del médico legista cuando denunciamos lesiones. Lesiones gravísimas, tipo penal, artículo 91 de nuestro Código Penal, y que dice: impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión se produjera una enfermedad mental o corporal, cierta o probable, incurable, la inutilibilidad permanente para el trabajo, la pérdida del sentido de un órgano, de un miembro y del uso de ese órgano o miembro, de la palabra o de la incapacidad de engendrar o conseguir. Esas son las clases de lesiones que tenemos tipificado en nuestro Código Penal. El tipo de lesiones según la producción, según lo que arroja la producción. Lesiones contusas son las lesiones producidas por la acción violenta sobre el cuerpo por agentes que tienen superficies, bordes achatados. Según el volumen, según el peso, estos agentes pueden ser proyectados con fuerza externa o producto de un impacto de un cuerpo sobre estos agentes. Lesiones cortantes. La continuidad sobre la piel es la causa de un objeto cortopunzante con filo, interrupciones de la piel, poniendo compromiso en la capa de esta piel, como la epidermis, la dermis, pudiendo afectar los planos anatómicos más profundos. Las características cortantes: bordes invertidos, irregulares, paredes y lechos regulares, la presencia de puentes dérmicos, la presentación de un extremo, una cola de entrada corta y profunda, una cola de salida superficial y alargada. Las lesiones punzantes, soluciones de continuidad de la piel que son ocasionadas por la acción extrema, aguda o puntiaguda de un agente de forma alargada, un verduguillo, un tenedor, un clavo, una varilla del 8, un lápiz, un destornillador, no me salía la palabra, disculpen, comprende la epidermis y la dermis, pudiendo inclusive afectar planos anatómicos más profundos. Lesiones cortopunzantes. El modo de obrar puede considerarse como la suma o término medio de instrumentos punzantes y o cortantes.
tiene como orificio de entrada un trayecto y una ocasión a veces de salida. Ejemplo, puñal, cuchillo de punta, estilete, tijera, navaja, cuchillos de cocina, tramontina, etc. Las características, las más variables según el filo, bordes lineales, los extremos son agudos y otros son de escotadura, su profundidad llega a la cavidad y a un órgano profundo. Lesiones cortopunzantes son las producidas con instrumentos provistos por una hoja afilada y que posee un peso considerable. Machetes, sables, hachas, estiletes, amazón, cuchillos pesados son lesiones extendidas predominantemente de superficies. Sus características: forma elíptica por lo regular, bordes lineales esquemáticos, extremos agudos, profundidad hasta el músculo o el hueso, de fondo es regular y las paredes son planas y lisas. Lesiones con proyectiles de armas de fuego son producidas por un ingreso al organismo de uno o varios proyectiles, van a estar compuestas por un orificio de entrada, una cavidad de ingreso y en algunos casos un orificio de salida. Este orificio de entrada va a ser de tamaño similar al diámetro del proyectil, dependiendo la distancia de la boca del cañón. Se puede presentar alrededor del halo contusivo y al halo de enjugamiento y el apergamento de la piel. El tatuaje del proyectil en la piel de la víctima, en incrustaciones de granos de pólvora y un falso tatuaje. Esta cavidad de ingresos nos mostrará el recorrido realizado de este proyectil. El orificio de salida generalmente es del diámetro mayor al diámetro del proyectil y los bordes vertidos. Hay múltiples tipos de lesiones de armas de fuego, las que veremos en los módulos de balística y en el módulo de medicina legal. Lesiones por quemadura son producidas por agentes caloríficos que transmiten o generan calor mediante objetos sólidos, líquidos de ebullición, gases, vapores, llamas. Estas pueden medir según el grado, como grado 1, grado 2, grado 3 y la grado 4 y la 5 son del grado donde se consideran que está la pérdida de la zona afectada, la carbonización. Bien, vamos a hablar de muerte. Dice, todos sabemos que es el proceso irreversible que todos nuestros órganos dejan de funcionar. Dice, es el proceso que lleva al cese definitivo e irreversible de la función vital, la respiratoria, la nerviosa y la cardiovascular. Podemos clasificar las maneras: muerte natural, muerte violenta, la que ya hemos hablado. La muerte natural es aquella causada por situaciones biológicas en los seres humanos. Muerte violenta incluye el homicidio, el suicidio y la muerte accidental. El cese de la respiración, a lo que seguidamente la detención del corazón. En el momento de la muerte, el soplo de vida se retira del alma. La sangre se congela, las arterias se vacían y se produce la muerte. Esto decía en un papiro Ebers en el siglo XVI a.C. Para Galiano, en el año 200 al 129 a.C., muerte decía, es la postración total de la naturaleza y la extinción del calor humano. En 1902, la Sakanek habla de el cese de las funciones nerviosas, circulatorias, respiratorias y termorreguladoras. Actualmente se define muerte como el cese definitivo y irreversible de las funciones vitales, respiratorias, cardiovasculares y nerviosas, conocido también como una denominación de cese igual a muerte. Tipos de muerte, como recién hablábamos de la natural, es por causa de
procesos biológicos: muerte violenta, homicidio, suicidio, accidente. Muerte de causa dudosa es aquella en la que los antecedentes obtenidos por la familia, como hoy te hablábamos temprano, ese familiar que llega a la casa de la persona fallecida y dice: mi mamá tenía cáncer de mama, toma toda esta medicación, y la prueba es que su médico de cabecera dice lo mismo, y tiene recetas oncológicas, tiene 89 años y se cayó, y tiene un hematoma en la parte de su cara, lado derecho, lado izquierdo. Entonces ahí puede ser que el médico que consulta de constatación de óbitos tenga la duda y envíe a la morgue judicial para la necropsia médico-legal. Y ahí recién, después de la apertura de ese cuerpo y de la instrucción y lo que diga el médico forense, va a determinar si fue muerte dudosa, muerte accidental o muerte natural. Delitos contra las personas. Vamos a hablar sus atenuantes y sus agravantes dentro del homicidio. En la Argentina, nuestro Código Penal argentino nos habla de que se contempla como matar a una persona quitándole la vida al otro, ocasionando el cese de las funciones corporales y orgánicas de esa vida. El artículo 79, el tipo penal 79, nos dice que se aplicará reclusión y prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que este código no estableciera otra pena. Artículo 80 de nuestro Código Penal: se impondrá reclusión y prisión perpetua, pudiendo aplicarse el dispuesto del artículo 52. Y este dice: artículo 1, a su ascendente o descendiente, cónyuge o excónyuge. Y aquí voy a aclarar: cónyuge es la persona que está casada con otra persona bajo la ley, en el registro civil. La persona que está en convivencia es conviviente. A partir de la violencia de género también entra el conviviente. Concubinato es la persona que duerme, y discúlpeme la expresión, que duerme cada tanto en la casa de uno u otro. Esa es la diferencia entre cónyuge, conviviente y concubino o concubina. Bien. O a la persona que mantiene y ha mantenido una relación de pareja mediante una convivencia, inciso instituido en el artículo 1 de la ley 26.791, la violencia de género, la que recién mencionaba. Segundo, con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso, por precio o promesa remuneratoria, por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión, inciso instituido a partir del artículo 1 también de la ley 26.791, que fue promulgada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre del 2012. Quinto, por medio idóneo para crear un peligro común. Y aquí voy, en el artículo 5, la viuda de Montserrat, Gilla Murano. Sexto, el concurso premeditado de 2 o más personas. Séptimo, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito y para asegurar su resultado y procurar la impunidad de este delito, para sí o para otros, por no haber logrado el propuesto, intentar otro delito. Octavo, a un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, policial, penitenciaria, en función de su cargo o condición, también incorporado en el artículo 1 de la ley 26.0601, promulgada con fecha 11 de junio del 2002. Noveno, abusando de las funciones de cargo cuando fuera miembro o integrante de la Fuerza de Seguridad policiales o servicio penitenciario, también inciso incorporado en el artículo 1 de la ley 25.816, promulgada en el Boletín Oficial el 9 de diciembre del 2003. Décimo,
a su superior militar frente al enemigo o tropa formada por armas, inciso incorporado por el artículo 2, anexo 1 de la ley 26.394, incluida en el boletín oficial el 29 de agosto del 2008. Vigencia que comenzará a regir a los 6 meses de su promulgación. Durante dicho periodo se llevará a cabo las áreas pertinentes un programa de divulgación, de capacitación sobre el contenido de esta aplicación. 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare la violencia de género. Inciso incorporado a partir del segundo artículo de la Ley 26.791, que fue incluida en el boletín oficial el 14 de diciembre del 2012. 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1, incorporado en el artículo 2 de la ley número 26.791, incluido en el boletín oficial el 14 de diciembre del 2012. Cuando en el caso del inciso 1, en este artículo medieran circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión, reclusión de 8 a 25 años. Esto no será aplicable anteriormente si hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Párrafo que fue sustituido por suerte en el artículo 3 de la ley 2791, con inclusión en el boletín oficial el 14 de diciembre del 2012. Artículo 81 de nuestro Código Penal. Primero, se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias la hicieran excusable. B. Al que, con el propósito de causar el daño en el cuerpo y o en la salud que produjera la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía ser razonablemente ocasionar la muerte. Segundo, inciso derogado por el artículo de la ley 24.410, según el boletín oficial del 2 de enero de 1995. Vamos a otro de los títulos que vamos a tocar hoy, es el delito contra la integridad sexual. Artículo 119. Será reprimido con reclusión o prisión de 6 a 4 años el que abusara sexualmente de una persona cuando éste fuera menor de 13 años, o cuando mediare la violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio, de una relación de dependencia, de autoridad o de poder de aprovecharse de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente esta acción. Pena de 4 a 10 años de reclusión prisión cuando el abuso por duración o circunstancia de su realización hubiera configurado el sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena será de 6 a 15 años cuando la reclusión o la prisión, cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiera sexo carnal, por vía anal, vaginal u oral, o realizarse en otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo en forma de las dos primeras vías. En los supuestos de los párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión, si a. resultara grave el daño de la salud física y mental de esta víctima. B. El hecho fuera cometido por un ascendiente, descendiente, a fin de la línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación y de la guarda de la víctima. C. El autor tuviera conocimiento que es portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido el peligro de contagio. D. El hecho fuera cometido por 2 o más personas con armas. E. El hecho fuera cometido por personas pertenecientes a la fuerza policial o de seguridad en ocasión de sus funciones.
F. El hecho fuera cometido contra un menor de 18 años, aprovechando situación de convivencia persistente con el mismo. En el supuesto del primer párrafo, será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren en circunstancias del inciso A, B, D, E o F. El artículo sustituido del artículo primero de la Ley 27.351, incluido en el Boletín Oficial del 17 de mayo del año 2017, el artículo 120, el que será reprimido con prisión reclusión de 3 a 6 años, el que realizara alguna acción prevista al segundo y tercer párrafo del artículo 119. Atenuantes. En lo que refiere a la magnitud de la represibilidad, se extiende que deben ser valorados como atenuantes para el incurso, su juventud y su carencia de antecedentes condenatorios anteriores. Agravantes. En lo que se hace a la magnitud del injusto, sin que ello implique una doble valoración, que uno de los tramos del hecho tipificado, como abuso sexual con sexo carnal, A. se empleó en una alta dosis de violencia, B. el horario en que fue cometido el hecho, noche, en un descampado sin viviendas cercanas, colocando a la víctima en situación de desamparo, haciendo esto que se dificultara el auxilio para con ella. C. La extensión del daño, dado que las consecuencias son las lesiones de carácter psíquico posteriormente al hecho con la víctima, teniendo en cuenta la edad de la misma. Bien, ahora vamos a coordinar, a hablar las posiciones y los fenómenos cadavéricos que tenemos para tipificarlos. Posiciones de los cadáveres. En las investigaciones, las circunstancias en casos de muertes violentas, ya sean homicidios, suicidios o accidentes, los cuerpos sin vida siempre adoptan una posición final de la muerte. Decúbito dorsal. El cuerpo se encuentra con sus regiones posteriores sobre el plano del soporte, con la cara mirando hacia el cielo, aunque puede haber relación de rotación con sus extremidades cefálicas a la derecha o a la izquierda, con los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados hacia un determinado punto. Decúbito ventral. El cuerpo descansa con sus regiones anteriores sobre el plano del soporte, con una cara mirando hacia el piso, vulgarmente boca abajo, aunque puede haber rotación de la cavidad craneal a la derecha o a la izquierda con apoyo de sus mejillas. En su caso habrá apoyo anterior en la región facial e igualmente los miembros superiores e inferiores pueden estar determinados para un cierto punto. Decúbito lateral derecho. El cuerpo descansa en las regiones laterales derechas sobre un plano, soporte regular a una región facial derecha apoyada en el plano, en los miembros superiores e inferiores, y se orientan determinando un punto, ya sea extendidos o flexionados de a dos. Decúbito lateral izquierdo. El cuerpo descansa en las regiones laterales izquierdas sobre este plano de soporte, por lo general con la cara facial izquierda apoyado en el plano de soporte, y los miembros superiores e inferiores orientados hacia puntos determinados que sean extendidos o flexionados. De posición sedente. El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical o inclinado hacia adelante en caso de estar flexionado a la derecha o a la izquierda, sosteniéndose la cabeza igualmente inclinada hacia adelante o hacia atrás, así como a la derecha o a la izquierda. Esta posición se puede encontrar sobre el piso, en una silla, en una banca, en una cama, etc.
Los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados a determinado punto, ya sean extendidos o flexionados. Posición genopectoral. El cuerpo se encuentra empinado y existen dos formas. La clásica, la primera con las regiones superiores apoyadas en plano de soporte, fundamentalmente con la extremidad cefálica y la cara anterior del tórax, con las rodillas flexionadas, quedando los muslos y las piernas hacia afuera. La segunda posición, casi de la misma forma, sin apoyar la cara anterior del tórax completamente, sus rodillas quedan totalmente flexionadas y apoyadas en el plano, con los muslos y las piernas hacia adentro. En las posiciones de la cabeza puede quedar con rotación a la derecha o a la izquierda y sus miembros superiores colocados en cualquier forma y orientación. Suspensión completa. El cuerpo se sostiene suspendido, atado al cuello, algún agente constrictor, soga, cuerda, alambre, etc., cual vez se encuentre armado y sostenido en un punto fijo, que puede ser una regadera, un travesaño de madera, de metal, una escalera, una manija, una ventana, etc. Al estar suspendido completamente no toca el piso con ninguna región del cuerpo. Casi siempre este miembro superiores e inferiores quedan en posición de colgamiento. Suspensión incompleta. El cuerpo se mantiene semisuspendido, atado al cuello, según el agente constrictor, soga, cuerda, alambre, sábanas, en cual a veces se encuentra amarrado en un punto fijo, como tocando el piso con alguna región del cuerpo. Casi siempre los miembros superiores cuelgan hacia abajo, pero los inferiores ser flexionados en el contacto y tienen generalmente el piso con otros soportes o muebles. Sumersión completa. El cuerpo se encuentra sumergido dentro de grandes recipientes de líquido como albercas, cisternas, piletas, tinajos grandes, ríos. Estos cuerpos son de personas que pierden la vida por asfixia por medio de la sumersión. Adquieren de forma de una figura conocida como la posición del luchador, y se encuentran observando que todavía la rigidez cadavérica dentro de grandes recipientes se aprecian boca abajo debido a la ubicación de los pulmones, que no obstante conservan algo del aire en sus alveolos y tienden a flotar. Sumersión incompleta. La posición final del cuerpo de la persona que pierde la vida por asfixia de insumersión incompleta. Consiste en la sumersión de regiones superiores corporales, fundamentalmente su cabeza, donde ubican los orificios de aireación dentro de recipientes medianos con líquidos, generalmente agua, como las tinas de baño, las tinas de ropa, piletas, cubetas, ríos. Las partes inferiores del cuerpo quedan fuera de este recipiente. Posición del boxeador. Esta posición conserva los cuerpos en las personas que pierden la vida por medio de incendios, incineración, debido a la deshidratación y la contracción de los músculos se originan por el calor o fuego directo y reciben por gran intensidad. La figura asemejada es la posición del boxeador en defensa, pero siempre descansando como si algún soporte tuviese. Posición fetal. Esta posición final adquiere algunos cuerpos metidos por completo en moldes grandes, baúles, cajas, contenedores, y asemejan a productos en el vientre materno en posición encogida completa, con todas sus extremidades inferiores encogidas hacia arriba y sus superiores flexionadas hacia adentro en la obesidad al tórax. Posición de suspensión completa e invertida. Esta posición se presenta por la suspensión de inversión corporal.
Se presenta porque el cuerpo tiende suspendido sobre uno de sus miembros, la muerte viene por infarto, falta de oxígeno, acumulación de sangre en el cerebro, la broncoaspiración, la precipitación o el suicidio. Posición bípeda de extensión. Esta posición puede darse cuando este cuerpo o ese cuerpo queda parado con sus dos pies apoyándose en plano de sustentación. Bien, nos queda una sola parte que es la prueba, la evidencia y la diferencia y sus clasificaciones. Bien, vamos a hablar de prueba. La palabra lo dice, prueba, pero tenemos clases de prueba, tenemos manera de probar y la prueba es un ticket de supermercado, una partida de nacimiento, una partida de función, una carta de presentación, una boleta de pago de la electricidad, una historia clínica y tantos, puedo hablar de tanto que es una prueba. Y dice, es todo elemento o argumento que nos permita demostrar la veracidad, la falsedad de un hecho. Así, por ende, las pruebas de aquel instrumento necesario y empleado a demostrar pericialmente, judicialmente de ese hecho, que nos permite alcanzar el nivel de la convicción necesaria para aceptar o rechazar una idea, una hipótesis concreta de determinada situación. Hay dos tipos de pruebas: las determinantes, suficientes e indiciarias. Son aquellas que permiten determinar y garantizar la implicación plena del acusado, que puede bastar el dictamen y que son las que provienen de la evidencia. Las indiciarias son aquellas que por naturaleza vinculante a la presunción no son determinantes, pero sí permiten inferir el indicio suficiente. La prueba es el conjunto de actividades destinadas a procurar el cercioramiento del conjunto de actividades para que la parte judicial, acerca de estos elementos indispensables que va a presentar la policía científica, la división criminalística, pueda tomar decisiones en un litigio sometido a este proceso penal, sin perjuicio, que suele llamarse también prueba de resultado. Esto nos lo dice Alcalá Zamora en el año 1945. Se deberá apelar a 4 elementos que deben ser analizados por separado y la continuación que vamos a detallar en este momento. Elementos de prueba: el dato objetivo que incorpora legalmente al proceso, capaz de producir el conocimiento cierto y probable acerca de los extremos de la imputación delictiva y la circunstancia para la indemnización de la pena. Tener objetividad: el dato debe provenir del mundo externo y no ser de conocimiento del juez. La legalidad: el dato debe haber sido incorporado legalmente al proceso y lograr el convencimiento judicial válido, siempre por intermedio de un informe técnico. El objeto de esta prueba es todo susceptible a ser probado, hipótesis, confirmar o desvirtuar la prueba. El medio de prueba: el procedimiento establecido por la ley para el ingreso de un elemento de prueba, pericia, informe técnico, declaración, etc. Órgano de prueba: es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Perito, testigo. Clase de prueba: prueba indiciaria: el resultado que la inferencia o la deducción que nace de un hecho conocido, se obtiene por el razonamiento. Prueba testimonial: es aquella que es obtenida desde la perspectiva de un testigo, que describe in voce, a viva voz, lo percibido a través de sus sentidos. El testigo va a deponer lo que él vio, lo que pasaron por su sentido, no lo que le dijo Juan o María. ¿Se entiende? Bien. Prueba instrumental.
documental es toda evidencia material por medio del cual pretende demostrar tanto la perpetración del delito y así como la participación de los autores o del autor, y caracteriza en constituir un elemento de juicio para la incriminación o la culpabilidad de estos autores. Prueba documental son todos los documentos que suelen como prueba preconstituida o constituyentes que son parte integrante del cuerpo del delito: suplantación de identidad o apropiación de identidad de origen biológico, falsificación, adulteración de firmas, sellos, etc. Estos documentos pueden ser de naturaleza pública o privada. Son de naturaleza pública aquellos que son extendidos o autorizados por funcionarios y empleados públicos que poseen mayor fuerza probatoria que los de la naturaleza privada. Prueba confesional se extienden como el reconocimiento que hace el imputado del cargo de la fórmula. No constituye prueba plena y deben conseguir las investigaciones aunque haya una confesión de por medio. Prueba pericial, medio de prueba que consiste en la obtención o valoración de un elemento probatorio mediante conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Indicio. El indicio es todo aquello que nos referencia hacia algo y que nos hace pensar en algo, es decir, nos permita imaginar una circunstancia determinable y o su existencia en relación de la comisión de un delito o con la escena del crimen. La investigación da inicio con la recolección de estos indicios que le permiten presumir la dirección y la investigación y el reconocimiento como una evidencia. Un objeto roto en la escena que se presenta puede haber sido usado para la comisión del delito u obrar como necesario para recolectar lo sucedido. Un vaso roto tras una escena de pelea, el faltante de un objeto material o que haga el ámbito de la escena misma y que se observe una huella de tiempo, restos, polvos en una estantería, un espacio lustro en el medio determinado, la ausencia de este elemento, colillas de cigarrillos en un cenicero, huellas y todo objeto físico virtual en relación con el hecho o la comisión de este delito. Primero, identificar el autor o los autores del supuesto hecho. Segundo, encontrar pruebas en la comisión del delito. Tercero, llegar a lograr la reconstrucción de este hecho con sus mecánicas aplicadas en modo de preservación. Los elementos de pruebas o indicios pueden ser clasificados como orgánicos, inorgánicos o materiales. Los orgánicos, bien, son las consecuencias de los actos de violencia cometidos contra las personas. Pueden ser humanos, cadáveres, cabellos, pelos, sangre, semen, huellas, etc. Animales, restos de animales, huellas, pelos, sangre y otros alimentos, ceras, grasas. Mientras los inorgánicos se derivan de la consecuencia de los anteriores, la violencia contra cosas y o elementos dejados por personas en el lugar. Naturales, polvos, óxido, cenizas, manchas de origen inorgánicos, artificiales, tintas, armas, cristales, manchas y restos de incendios por explosivos. Estos indicios pueden proceder en lugar del hecho y en la escena del crimen, barro, tierra, que no pueden ser dejados o llevados por el calzado del autor. Pie calzado. Por ende, se infiere la evidencia, es todo aquel indicio estudiado, examinado y puesto en la interpretación como prueba determinante con la conexión en la comisión del delito. La evidencia es la certera, clara y manifiesta de una cosa, de tal manera que nadie podrá ponerla en duda como negativa. Material dubitado, indubitado. Y aquí la explicación. El dubitado, el material dubitado, la palabra lo dice, es aquel elemento de prueba, indicio o evidencia del cual desconoce su procedencia y su origen. Es el producto de la recolección de la escena del crimen, hecho delictuoso,
que servirá como comprobación y determinación conexa a la investigación. Evidencias físicas, materiales, biológicas recolectadas en ese lugar, en la escena del crimen. Material indubitado, elemento, prueba, indicio o evidencia sobre la veracidad que no cabe duda alguna de la consecuencia, que puede servir para comparar con otro documento y demostrar la autenticidad de este. Son los exigidos los efectos de cotejo y o análisis comparativo para decidir sobre la autenticidad de este documento. Las 7 preguntas de oro de la criminalística. ¿Qué sucedió en la escena del crimen? Determinar la historia real de lo sucedido. La línea de tiempo. ¿Por qué? Móvil del hecho. ¿Dónde? Ubicación geográfica de los lugares donde ocurrió el hecho. Línea de tiempo. ¿Cómo? Determinar la mecánica del hecho. ¿Cuándo? Determinar el momento del hecho y la muerte aproximadamente. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Quiénes fueron sus victimarios? ¿Con qué elementos utilizados para cometer el delito en la comisión del hecho? Conclusiones y comentarios propios, míos. La criminalística es una ciencia fáctica que ocupa los hechos. Se nutre de otras ciencias, áreas, técnicas auxiliares para dar auxilio a la justicia. Nosotros, los técnicos, los auxiliares y los licenciados en criminalística, somos auxiliares de la justicia. Entiéndase que la criminalística como técnica es una rama fundamental para el derecho penal, siendo las múltiples disciplinas que componen a la criminología, tomando rienda técnica e indagatoria sobre el delito desde la comisión material del hecho hasta su autor o autores.